El 17 de agosto hay elecciones generales en Bolivia. Son casi 8 millones de ciudadanos los que están habilitados para votar. Hay varios candidatos. Vamos a hablar de estas elecciones que pueden significar un antes y un después para Bolivia en términos políticos. Vamos a hablar de esta elección con Sergio Molina Monasterio. Él es doctor en estudios americanos con mención en relaciones internacionales, es periodista chileno-boliviano. Sergio, gracias por atender esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hay varios candidatos, pero según la encuesta, los favoritos hasta ahora son dos opositores, Samuel Doria Medina, el expresidente Jorge Tuto Quiroga. También está el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, que era del MAS, del movimiento oficialista. Pero hay un gran ausente, que es Evo Morales, que fue inhabilitado para participar de estas elecciones. Y en estos días siguen sus adherentes insistiendo en que él debiera participar. Están llamando a votar nulo en estas elecciones. ¿Cómo ve usted esta ausencia de Evo Morales y el rol que podría jugar desde la ausencia en la papeleta en la elección del próximo 17 de agosto? Bueno, en este momento Bolivia está en un punto de quiebre después de un muy largo proceso que comenzó en 2006 y que se extendió por estas últimas 2 décadas. Y por tanto, yo creo que ese es el dato principal y que esta apertura de esta nueva etapa, y obviamente, una de sus características va a ser la ausencia de Evo Morales. Evo Morales fue no, prohibido de participar, no solamente porque ya fue 3 veces presidente, sino porque perdió la sigla electoral que tenía, el MAS ahora más bien está enfrentado a su movimiento político. Entonces, es una figura del pasado en este momento, si bien tiene un respaldo electoral importante en algunas zonas del país, pero en este momento, en general, no solo por las encuestas, sino por la forma en la cual se lo considera, ya es alguien que representa una etapa que se está superando en estos meses. Sergio, pero las encuestas dan un respaldo a Evo Morales de un 20% aproximadamente, bueno, depende de la encuesta, pero el presidente Luis Arce menos del 5%. Por lo tanto, uno podría decir que hoy día es más protagónico en términos de respaldo popular Evo Morales que el propio presidente. Bueno, en general, el cambio de ciclo político pasa porque todas las fuerzas de izquierda, tanto las fuerzas del gobierno de Luis Arce como Evo Morales o el propio Andrónico Rodríguez, que es como la otra parte, digamos, esas son las tres vertientes en las cuales se fragmentó lo que había sido la hegemonía política en los últimos 20 años, está dando paso a otra hegemonía y esa hegemonía está encabezada por otros electores, ¿verdad? Evo Morales dice tener ese porcentaje en base a votos nulos, a votos blancos y que aquel que no votara en las elecciones es alguien que respaldaría a Evo Morales y eso no se puede hacer tan directamente una transposición de esa votación. Eh, Otras encuestas plantean que no contemplan a Evo Morales en esto, plantean que lo único que tiene alguna opción de llegar a una segunda vuelta es Andrónico Rodríguez, que también está enfrentado con Evo Morales. Evo Morales no está en las últimas encuestas porque no es candidato. Y segundo, ese 30% al que usted se refiere, más bien se refiere a las declaraciones de Morales diciendo que todo aquel que está indeciso, que votará en nulo o que votará en blanco, es adherente suyo, lo cual es una exageración por parte de este líder político, ¿verdad? Porque eso no ocurre de esa manera. Así que yo tomaría con pinzas eso de que el 30-40% está a favor de Evo Morales. Y Lo que toma, sí pero hay es una gran fragmentación política de la oposición en este momento. Hay una gran fragmentación por parte de la izquierda y también un porcentaje importante de votantes que están indecisos o que están desencantados del sistema y probablemente voten blanco o nulo, pero eso no quiere decir que estén apoyando a Evo Morales o alguna de estas opciones, ¿no? ahora, A eso me refiero. mm, Yo creo que lo importante es ver acá el fin de un ciclo político de 20 años. El MAS, que era el partido hegemónico en estas décadas, llega sin un liderazgo electoral claro. Si bien es una sigla importante, su candidato, que es el candidato oficial, el candidato del presidente, está casi nulo en cualquier encuesta y por tanto no va a figurar en
una segunda vuelta electoral, que es probable que ocurra, y por tanto la disputa va a ser más bien entre dos fuerzas de opositoras, eh, si se quiere más de derecha o más de centro derecha, que están disputándose esa nueva hegemonía y lo que se viene a Bolivia en los próximos años, ¿no? Ahora, ¿y qué peso pueden tener los adherentes de Morales que han llamado no solo a votar nulo, sino incluso algunos dijeron, si no está Evo Morales en la papeleta no habrá elecciones? Eh, ¿Pueden haber movilizaciones que perturben el proceso electoral en Bolivia? Sí, seguramente. Bolivia es un país y que está eh, profundamente atravesado por una serie de conflictos y de problemas, y sobre todo la crisis económica ha hecho que las elecciones se conviertan en una alternativa que evita cualquier otro tipo de confrontación o de convulsión social, ¿verdad? O sea, la sociedad boliviana está a la espera del recambio que va a haber en las próximas semanas o en los próximos meses de régimen político. Yo creo que pensar que puede haber riesgo, bueno, puede haberlo, es muy difícil prever cuáles van a ser todas las acciones que tome Evo Morales, pero probablemente tengamos unas elecciones en las cuales, como ha sido tradicional, exista gran fragmentación política, pero sí reconocimiento por parte de todas las fuerzas políticas de que esta es la alternativa. Difícilmente va a haber un quiebre en lo que ha sido el proceso electoral hasta ahora. Se amenaza en algunas zonas. Evo Morales tiene cierta hegemonía todavía, sobre todo en Cochabamba, en el Chapare boliviano, donde vive actualmente, porque no se olviden que también tiene varios procesos judiciales pendientes, pero es probable que quizás ahí pueda haber algún tipo de conflicto o problema. Pero en general, en el resto del país, la elección debería darse con normalidad, o por lo menos eso es lo que se plantea hasta ahora. No olvidemos que Bolivia atraviesa una profunda crisis económica, hay un desprestigio enorme por parte del gobierno y por tanto, si no hay mayor convulsión social, se debe a que la sociedad boliviana está enfocada en la posibilidad de que en estas elecciones haya un cambio de régimen, ¿no? Esta es la alternativa real que se puede plantear en agosto próximo, ¿no? Ahora, bueno, va a depender, pesa mucho la situación económica. Estamos conversando con Sergio Molina Monasterio, analista político, sobre la elección de Bolivia. Vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato para hablar justamente qué peso podría tener la economía en la elección del próximo 17 de agosto en Bolivia. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos conversando con Sergio Molina Monasterio sobre las elecciones de Bolivia que se van a registrar el próximo 17 de agosto, y hay un factor muy de peso, como ocurre con todas las elecciones por lo demás, que es la situación económica de Bolivia. La situación ha sido muy complicada, no hay divisas, y de hecho muchos añoran épocas de prosperidad bajo el gobierno de Evo Morales. ¿Cuánto pesa la economía en esta elección, tomando en cuenta que, claro, no hay Evo Morales no es candidato, el MAS va con un candidato que no es propiamente del MAS, porque se presentó como independiente? Estamos hablando de Andrónico Rodríguez. ¿Cuánto pesa la situación económica en esta elección, Sergio? Es determinante. La crisis económica en la cual se encuentra Bolivia en este momento es una de las crisis más complejas y difíciles que ha tenido en las últimas 2 décadas. Nivaldo, lo que era el gran activo del MAS y de esta hegemonía eh, de izquierda en Bolivia en las últimas décadas, tenía que ver con la economía, y hoy es su mayor pasivo, ¿verdad? El presidente Arce, que había sido ministro de Finanzas del gobierno de Morales, que se convertía en el delfín cuando se presentó a las elecciones después de la renuncia de las movilizaciones que hubo años atrás. Lo que se plantea ha sido un gobierno en el cual la producción de gas natural, que era el gran activo que tenía Bolivia, casi disminuyó en un 50%. De ser un exportador de hidrocarburos, Bolivia es un importador neto actualmente, imagínense la diferencia, y sobre todo porque hace una subvención muy alta a los hidrocarburos, lo que hace que haya un déficit fiscal permanente que se ha ido incrementando
paulatinamente, que las reservas internacionales estén ahora prácticamente agotadas, con una inflación en alza, en fin, un déficit fiscal del 10%, la inflación probablemente sea del 15%. Eso hace que se hayan tomado medidas muy complejas, como un corralito, una especie de corralito a la Argentina, que se tomó hace ya muchos meses atrás, lo que impide el normal eh, eh, uso del sistema bancario. La escasez de gasolina que se importa y de diésel es enorme, y eso hace que toda la sociedad se organice en función a la escasez de la gasolina, y cómo conseguirla y cómo poder seguir em, trabajando en una situación como esa, además gasolina que tiene altísimos costos para el propio Estado porque es subvencionada. En fin, eso ha hecho que la economía se convierta en el gran problema a resolver en el futuro, ¿no? Lo Pero que la se hizo oposición, con los recursos, perdón. Sergio, pero la oposición tiene una alternativa económica a la situación actual de Bolivia, porque claro, se podrá criticar la actual administración de Luis Arce, las divisas se han derrumbado, lo que tú decías, ¿no es cierto? La situación económica aprieta a la vida diaria de los ciudadanos, pero ¿acaso la oposición, particularmente de derecha, es una alternativa a la crisis económica actual? Eh, ¿Tiene una oferta Lo que que le hace sentido a los ciudadanos, no? Lo que han planteado los distintos candidatos, los más importantes, por lo menos Doria Medina y Quiroga, tiene que ver con cerrar muchas empresas, hacer una reducción del Estado, una fuerte reducción estatal a través del cierre de empresas estatales. No se olviden que en estos años se crearon alrededor de 100 empresas estatales, a pesar de haber habido medidas económicas muy potentes, como la nacionalización de los hidrocarburos, que es una de las grandes medidas que toma Evo Morales. Lo que se hizo con los excedentes de la época de expansión y de auge de commodities, en los cuales Bolivia tuvo un crecimiento notable, sobre todo en la primera década de los años 2000, se tradujo en la apertura de una gran cantidad de empresas que en este momento son deficitarias y que son una carga muy importante para el Estado. Entonces, todos los candidatos de centro derecha han planteado que eso ocurriría, habría algún tipo de venta, privatización de esas empresas en los cuales se pueda, o de cierre de esas empresas. Y por tanto va a haber un gran ajuste fiscal para eso. Y lo segundo que han prometido, y hay consenso entre todos los sectores políticos, incluidos los sectores más bien de izquierda, como el de Andrónico Rodríguez, es en disminuir el subsidio al combustible, lo cual es de las medidas más difíciles que se pueden tomar, porque eso implica aumentar el costo de vida a toda la población, sobre todo a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Porque eso implicaría inmediatamente el alza del costo de los combustibles, y eso siempre es bien complejo en cualquier país. Pero eso es lo que han comprometido la mayor parte de los políticos en este momento. Entonces, incluso Jorge Quiroga plantea que a través de un préstamo muy importante del FMI, algo similar a lo salvando las diferencias de lo que se hizo con la Argentina, es posible retomar a cierta senda de crecimiento y de enfoque de otra manera del sistema económico boliviano. En cualquier caso, la situación es muy grave. Es muy difícil que alguien pueda en el corto plazo resolverla, y eso va a generar mucho convulsión social, porque como en cualquier época electoral se hace una serie de promesas, probablemente no se puedan cumplir esas promesas en lo inmediato, y eso va a generar inestabilidad sin duda, porque el ajuste económico va a ser muy fuerte. En el caso de que se haga, eso va a generar aún mayor pobreza y desocupación, y por tanto eso va a hacer que las fuerzas que en este momento están en repliegue probablemente puedan volver a movilizarse. Entonces la situación es compleja, la economía es difícil, se plantea para cualquiera sea quien gane la próxima elección. Conversamos con Sergio Molina Monasterio sobre la elección en Bolivia que se va a registrar queda pocos días. Hacemos una última pausa, volvemos de inmediato. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Conversamos con Sergio Molina Monasterio, es analista político, doctor en estudios americanos con mención en relaciones internacionales, de nacionalidad chileno-boliviano, para hablar justamente de las elecciones en Bolivia el próximo 17 de agosto. Sergio, usted decía que venga lo que venga, gane quien gane, se va a requerir un ajuste severo. ¿Qué rentabilidad en términos de tiempo podría tener un gobierno? ¿Qué luna de miel ante un ajuste severo, tomando en cuenta que hay una
tradición de movilizaciones sociales muy fuerte en Bolivia, ¿nos encontraremos ante un gobierno que irremediablemente va a tener una posición fuerte en las calles a pocos meses de haber asumido? Sin duda, no, no, en toda América Latina y en general, como el estado político, el marco político en el que se desenvuelve la región, hace que los gobiernos tengan cada vez lunas de miel más cortas, ¿verdad? Con exigencias inmediatas y necesidad instantánea de satisfacción de las mismas por parte de la sociedad e incapacidad de los sistemas políticos para responder a eso. Entonces, claramente eso se va a expresar en Bolivia. Yo creo que y eso va a generar inestabilidad, movilización permanente. Si bien Bolivia está acostumbrada a ese tipo de alternativas y segundo, teniendo en cuenta que la crisis económica es tan profunda que la sociedad necesita y quizás pueda encontrar algún cierto esperanza en los nuevos gobernantes, necesariamente eso va a generar movilización e inestabilidad permanente, sobre todo con grandes liderazgos en sectores que en la sociedad civil, como los de Evo Morales, que no serán liderazgos que electoralmente tengan una fuerza gravitante ahora, pero que sí se pueden manifestar más adelante. Sergio, Yo lo que pero creo es que se marca, vivimos el final de un ciclo histórico que también, con ciertas variantes, pero ha sido un ciclo histórico económica y políticamente de cierta estabilidad en Bolivia. Ese final esperemos que dé inicio a otro nuevo que tenga características similares, pero es probable que por lo menos al principio, primeros gobiernos de este nuevo ciclo histórico, en los primeros meses y años, va a haber mucha inestabilidad que permitan nuevamente reencauzar la economía y tratar de insertarla dentro de alguno de los movimientos a los cuales Bolivia se ha quedado absolutamente al margen, ¿no? Frente a un proceso de desencanto de la globalización. Bolivia también es parte de eso y no ha logrado encontrar un camino que no sea algunas materias primas que, sin embargo, por la propia movilización social, no pueden ser industrializadas o vendidas, ¿no? todo indica que nadie va a ganar la primera vuelta. ¿Hay posibilidad de que haya un acuerdo amplio entre candidatos para generar una mayoría sólida? Como usted dice, los desafíos son muy grandes, va a haber convulsión social si efectivamente se quiere hacer un ajuste económico. Hay dos candidatos que podrían pertenecer casi a un mismo partido porque tienen una visión económica y política similar. ¿Hay posibilidad de que haya un gesto entre los principales candidatos que podrían llegar a la primera, con mayoría en la primera vuelta, para hacer un gobierno de unidad o por lo menos generar una base social amplia, política, parlamentaria, que les permita sortear la eventual crisis que podría venir por un ajuste estructural económico? Claro, en el caso de que Andrónico Rodríguez y alguien de centro derecha sean los que vayan a segunda vuelta, probablemente las fuerzas de oposición actuales podrán hacer un gran pacto para entregar sus votos y evitar que Andrónico Rodríguez se convierta en presidente, ¿verdad? En el caso de que dos fuerzas de centro derecha vayan a segunda vuelta, es probable que en ese caso la pelea más bien sea fratricida y muy compleja, con consecuencias más bien de mediano y de largo plazo. En cualquier caso, eh, Bolivia es una sociedad, como otras sociedades en América Latina, polarizada, en crisis, y por tanto es muy difícil pensar en grandes acuerdos nacionales que permitan enfrentar con cierta unidad los desafíos que plantea la economía mundial y lo que está ocurriendo a nivel político y social en Sergio, todas partes. mm, Sí, y podríamos decir que Bolivia es una sociedad más bien de izquierda, porque claro, hoy día, por razones de la economía, probablemente son candidatos de centro derecha los que tienen la primera opción en la encuesta, pero ¿es Bolivia una sociedad de centro derecha? Uno tendría la impresión más bien todo lo contrario, ¿no? Que es una sociedad más bien que se carga hacia la izquierda y por lo tanto eh, uno podría preguntarse qué viabilidad tiene un gobierno de derecha en Bolivia. yo diría más bien que más que ver el clivaje izquierda-derecha, tiene una sociedad civil muy movilizada,
y muy compleja, con un entramado de mucha sofisticación. Yo creo que esa es una característica de la sociedad boliviana y eso hace que el sistema político en general siempre esté en tensión por esa sociedad civil con mucha organización y mucha movilización, ¿verdad? En el cual tiene que haber transacciones y permanentemente negociaciones para que el sistema funcione. En ese marco, claramente el nacionalismo es un factor importante, sigue siendo un factor importante en Bolivia, un nacionalismo que emerge de mediados del siglo XX y que aún se perfila como importante, pero lo que ocurrió en varias ocasiones son como procesos en los cuales asume el nacionalismo más bien de izquierda, tiene cierta hegemonía y nuevamente hay un retroceso y hay no por llamarlo retroceso, sino un cambio en el cual nuevamente las fuerzas más bien liberales que tienen otro tipo de visión de la modernización económica en Bolivia se imponen y sucesivamente. Es una especie de piedra en la cual, como Sísifo, que permanentemente sube y vuelve a bajar. Esto ha ocurrido ya 4 veces a lo largo de los últimos 80 años en grandes bloques temporales y por tanto yo creo que estamos viviendo algo similar, ¿no? Un nuevo momento en el cual se está reconfigurando el panorama político. Probablemente lo que vaya a ocurrir va a depender obviamente de las decisiones que se tomen, pero de la posibilidad de entender que los cambios que se han hecho hasta ahora no todos son negativos. El Estado plurinacional no todo es negativo, sino que hay procesos de incorporación, procesos culturales y de introducción de sectores marginales que son muy positivos y sí, en las nuevas fuerzas políticas entienden que eso es parte y no tienen una posición racista, más bien de ruptura total con el pasado para volver a tener un esquema donde las grandes élites nuevamente se gobiernen sin tener en cuenta a estos sectores marginados. Entonces probablemente haya mayores futuros de evitar la gran conflictividad social que al principio puede haber. Yo creo que ese es el gran desafío que tienen cualquier fuerza política que gane. Lo mismo pasa por la Sí. izquierda. Si Andrónico Rodríguez llegara, es poco probable, pero llegara a aglutinar a la izquierda en una segunda vuelta y pudiera disputar la elección presidencial, lo que tendría que plantearse es que es imposible mantener un esquema como el que se ha mantenido hasta ahora, porque claramente la sociedad boliviana necesita incorporar a otros sectores que le permitan una apertura y un pluralismo mayor, ¿no? Sergio. Esos son los grandes desafíos que hay, pero en lo inmediato, salir de la crisis económica a través de un ajuste fiscal, sobre todo, muy importante, va a ser inevitable. No hay nadie que pueda evitar lo que se viene en ese sentido y habrá que ver qué capacidad tiene de maniobra, de muñeca, para poder evitar el descalabro de su gobierno, por más nuevo que sea, porque obviamente la luna de miel termina en el momento en que haya nuevas filas para cargar gasolina o diésel en las estaciones de servicio o cuando suba el pasaje de transporte de los minibuses porque la gasolina está más cara, ¿no? Sergio, te agradezco mucho esta entrevista. No, gracias a ti, Nivaldo. Muchas gracias a ustedes. Sergio Molina Monasterio, analista político, hablando de la elección que viene en un pocos días más en Bolivia.